Para comenzar a instruirnos respecto al tema en cuestión, es importante considerar que las relaciones internacionales como disciplina científica inició en 1919, después de terminar la Primera Guerra Mundial. Por tanto, los primeros estudios enfocaron sus esfuerzos en buscar formas para evitar un nuevo conflicto como el que apenas había finalizado. En este contexto, el idealismo se convirtió en la primera corriente del estudio de relaciones internacionales porque buscaba la paz mediante la cooperación, las instituciones y las normas internacionales. Sin embargo, la visión idealista con la que inició la disciplina pronto mostró su limitado poder explicativo tras surgir un nuevo conflicto aún de mayor alcance que la Primera Guerra Mundial. Por lo que surgió un nuevo enfoque realista y en consecuencia nació el primer debate entre idealistas y realistas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, el realismo se consideraba como el enfoque dominante en las enseñanzas de las relaciones internacionales. Más adelante, a finales de la década de 1950 y 60, surgieron nuevas perspectivas de estudio. Algunos académicos empezaron a plantear que el realismo carecía de suficiente poder explicativo y que era necesario emplear una metodología más científica. Entonces surgió el segundo debate de la disciplina, los científicos que usaban versiones positivas y los tradicionalistas que se apegaban a los enfoques realistas e idealistas. En la década de 1970 tuvieron lugar tres acontecimientos internacionales que revolucionaron el pensamiento internacionalista: la guerra de Vietnam, la caída del sistema de Preston, el patrón oro-dólar por parte de los Estados Unidos en 1971 y el boicot petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a los países occidentales. Estos acontecimientos cuestionaron las bases explicativas del realismo al proponer que el poder no era la única variable que explicaba el comportamiento de los estados. Siendo así, los internacionalistas empezaron a tomar en consideración de manera sistemática otras variables relevantes para explicar las acciones estatales en el sistema internacional, como aspectos económicos, otros actores no gubernamentales, los regímenes internacionales, las instituciones, etc. Nació así el tercer debate teórico de las relaciones internacionales entre los neorrealistas y los neoliberales institucionales. En este sentido, los académicos comenzaron a desarrollar nuevas formas de aproximarse a los fenómenos internacionales, como fueron los enfoques marxistas, la teoría general de los sistemas institucionales, neoinstitucionales, el posmodernismo, el feminismo, entre muchos enfoques más. Hecha esa salvedad, nos concentraremos en explicar el enfoque realista como aquella corriente que plantea que el Estado es el principal actor internacional y que su principal interés es maximizar su poder en la arena global. Asimismo, los realistas consideran que el Estado es un actor racional y unitario en términos del proceso de toma de decisiones de la política exterior. Es racional porque las acciones están basadas en los objetivos planteados, los intereses supremos de la nación y en los valores que se busca proyectar hacia el exterior. Es unitario porque actúa por un solo ente en el escenario internacional y normalmente no hay oposición de los grupos internos. Otro supuesto del realismo es que el sistema internacional es anárquico por naturaleza. Por ello, los estados tienden a buscar su propia ayuda y no depender de los demás. Ante esta situación, el realismo considera que es necesario establecer un equilibrio de poder para mitigarlo y dar cierto orden al mundo. Al respecto, los realistas exponen serias dudas sobre la eficacia de las organizaciones internacionales para reducir la anarquía. También el realismo sostiene que la principal motivación de los estados para actuar en el escenario global es el interés nacional. Los realistas definen al interés nacional en términos de poder, es decir, uno de los principales objetivos de los actores debe ser el aumento del poder con el fin de garantizar la seguridad interna. Así, los realistas plantean que la agenda de la política internacional es jerarquía, tomando por ejemplo que la seguridad nacional siempre debe estar a la cabeza de la agenda de la política internacional. Ahora bien, el realismo clásico como enfoque dominante, aunque tenga una serie de fortalezas, también presenta debilidades. Algunos academicistas sostienen que este enfoque es una adecuada herramienta para explicar el conflicto, pero tiene problemas al momento de explicar la cooperación, porque no sostiene alguna explicación en cuanto a sus causas y consecuencias, ni métodos rigurosos para explicar los fenómenos internacionales. Por tanto, la complejidad de la realidad revela que los estados no siempre actúan racional, puesto que hay decisiones que se ubican en la esfera emocional. Además, que no es completamente unitario en el sistema internacional porque coexisten diferentes actores que tienen intereses para incidir en las decisiones de política exterior. Para finalizar, hoy en día es muy difícil de hablar unitarismo entre los estados en plena globalización, por lo que el realismo tiene el desafío de buscar una visión mucho más exacta para superar su poder explicativo en las relaciones internacionales.